Bueno, buenos días, mujeres reales. Bienvenidas a nuestro devocional del día de hoy. Es 16 de mayo, miércoles. Es una mañana realmente hermosa en la ciudad de Cali y vamos a continuar nuestro estudio a través de este libro maravilloso que es el libro de los Salmos. Ya vamos, damos inicio y terminamos el Salmo 111 y ha sido realmente una bendición lo que el Señor nos ha permitido ver a través de estos estudios. El día de hoy vamos a estudiar el Salmo 111, que lo hemos titulado Las obras de Dios. Y este es un salmo que tiene 10 versículos y tiene algo en particular. Cada porción de la palabra empieza con la letra sucesiva hebrea que sigue, es como un acróstico, excepto la primera palabra inicial que es aleluya. Entonces es hermosísimo poder ver cómo el salmista pudo realizar este acróstico tan maravilloso con la palabra de Dios. Muchas personas que han estudiado la palabra dicen que el Salmo 111 y el Salmo 112 vienen unidos, y este que estamos estudiando nos habla acerca de la grandeza de las obras de Dios, y el Salmo 112 nos habla acerca de el hombre de Dios. Entonces, no siendo más, vamos a empezar este estudio de estos 10 versículos en donde el Señor nos va a llevar a alabarlo realmente más de lo que lo hemos hecho ahorita, darle una alabanza realmente llena de respeto, de amor y de temor. Lo hemos dividido de la siguiente manera: la declaración y la decisión de dar alabanza a Dios en el versículo 1, las grandes obras de Dios, los versículos 2 al 3, y recordando las grandes obras de Dios, versículo 4 al 6, la naturaleza de las grandes obras de Dios, versículo 7 al 9, y qué es lo que se debe aprender de las grandes obras de Dios, versículo 10. Entonces vamos a iniciar nuestra primera división, que es la declaración y la decisión de dar alabanza a Dios. Y dice el primer versículo: alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Este salmo empieza con una declaración de alabanza. Esta alabanza debe motivarnos a nosotras a hacer lo mismo, alabarlo desde el comienzo de nuestra oración, alabarlo desde el comienzo de nuestra mañana como el día de hoy, reconocer con todo nuestro corazón que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro único y verdadero Dios, que Él es fiel con su pueblo, que Él ha sido bueno con nosotros, que nos ha dado un regalo maravilloso, que es la salvación. Pero esta alabanza no debe hacerse solamente a solas con el Señor, sino que dice en la compañía y congregación de los rectos. Nosotras debemos de ser ejemplo en nuestra familia, y si queremos que otras personas alaben a Dios, nuestros hijos o nuestro esposo, nosotros debemos alabarlo a Él primero. Si queremos que amen a Dios, nosotras debemos amarlo primero. Si queremos que ellos sirvan a Dios, nosotras debemos de servir primero. La alabanza que muestra aquí el salmista es una alabanza con todo su corazón y pública. Tiene dos características: es con todo su corazón y es pública. Él nos habla acerca de los grupos de personas. Dice, en la compañía y congregación de los rectos. La compañía aquí significa que trae la connotación de ser dentro de un círculo de amigos o consejeros muy cercano, y la congregación se refiere al grupo de personas más grandes. Entonces no solamente debemos hacerlo en la congregación en donde asistimos regularmente, si asistes, y también debemos hacerlo con el grupo de amigos que te rodean. Entonces es una alabanza pública con todo nuestro corazón, debemos hacerlo primero y ya vamos a entender por qué debemos de alabar a Dios. En la segunda edición encontramos las grandes obras de Dios, versículos 2 al 3, y dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Dios debe ser alabado por quien es Él, pero lo que ha hecho también es digno de alabanza. Aquí el énfasis es sobre su creación, y esta obra, lo que Dios ha creado, es tanto grande en número como en significado para nosotras.
Con la ciencia moderna podemos entender cada vez más qué grande es la creación de Dios. A través de los telescopios, la visita del hombre a la Tierra, entendemos cuán maravilloso es lo que Dios ha creado. Con la ciencia moderna podemos entender cada vez más, y ese debe ser nuestro foco cuando leemos algún artículo, cuando vemos algún programa, en que Dios es el creador del universo. Muchos investigan el universo con el propósito de entender el origen de todo y entender el origen del ser humano. El propósito de nosotras que creemos en el Señor debe ser conocer lo que Dios ha hecho y alabarlo y glorificarlo a Él por sus obras. El diseño, tamaño y número de todas las obras del Señor son grandes. Incluso las obras más pequeñas que Dios haya hecho para nosotros son hermosísimamente gigantes y grandes. Cuando contemplamos todo lo que Dios ha hecho con humildad y fe, obtenemos una alegría inmensa de saber quién es nuestro Dios. Y Él dice que grandes son sus obras buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra. Así es lo que Él ha creado. Es hermoso y tiene su gloria como tal, y su justicia permanece para siempre. Dios no es un Dios que cambia. Dios no es un Dios que fue uno antes, hoy, ahora y uno después. La palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Encontramos que en los versículos 4 y 6, recordando las grandes obras de Dios, y dice, ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Dios diseñó sus actos de salvación para ser recordados entre su pueblo. Lo primero en la mente del salmista eran las grandes obras de gracia y misericordia de Dios, porque dice, clemente y misericordioso es Jehová. Dios está lleno de estas cualidades de su ser y las expresa a través de sus obras. Él nos perdona, Él nos restaura, nos da una vida eterna cuando por nuestros actos nosotros debíamos pagar un precio por nuestro pecado. Pero la provisión que Él tiene para con nosotros, empezando con lo más importante que es su salvación, y a través de lo que el salmista ha venido expresando a través de estos salmos sobre la provisión que Dios tuvo con su pueblo en el desierto, que le proveyó de comida. Dios nunca se olvidará del pacto que hizo en este tiempo con Abraham y con sus descendientes, y también el pacto que hizo con Israel en el monte Sinaí, sino que Dios siempre está al cuidado y está en la provisión, dando la provisión de los que realmente le aman y los que realmente le siguen. Dios no ocultó su grandeza, sino que la manifestó a su pueblo. Las dos mayores pruebas de la bondad de Dios son la milagrosa provisión de comida en el desierto y la posesión de la tierra prometida en este tiempo para el pueblo de Israel. Él siempre está con nosotras, proveyendo en nuestra vida diaria nuestras necesidades básicas. Y aquí hablan acerca de algo básico, que es el alimento, y cuando nosotras preparamos, servimos, vamos a comprar la comida para nuestra familia, debemos de alabarle al Señor. Nuestra alabanza no solamente debe ser de labios, debe ser en la congregación que te reúnes, sino que también tu alabanza debe ser diariamente. Es saber que lo que tú compres para preparar para tu comida es dado por el Señor. En la siguiente división vamos a ver la naturaleza de las grandes obras de Dios, de los versículos 7 al 9. Y dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Lo que Dios hace es justo y verdadero, y lo que Él manda está totalmente asegurado porque Él es fiel con todos sus mandamientos. Esto nosotros lo podemos ver en la obra de creación de Dios y también a través de la historia. Sus mandamientos se mantienen absolutamente inalterados y su recompensa eternamente siempre será segura para nosotros. Una de las grandes obras que Dios hizo fue rescatar al pueblo de la opresión y pecado
haciéndolo en el contexto de su pacto. Aquí nos habla el salmista acerca de todo lo que ha hecho Dios por la nación de Israel. Y vemos que unas cualidades de Él y las vemos reflejadas a través de sus obras. Dios es verdad, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es santo y Dios es temible. Entonces alegrémonos hoy de tener esa ese regalo maravilloso de la obra que Jesús hizo en la cruz por nosotras y también tener la seguridad del Dios que nosotros tenemos. Es un Dios justo, es un Dios fiel, es un Dios que no cambia. Si su palabra dice que la voluntad de Él es agradable y perfecta para su pueblo, así es para nosotras. Lo debemos realmente de creer en nuestro corazón para poder que nuestra vida refleje lo que nosotras creemos. Aquí nos nombra acerca de la naturaleza de las obras de Dios, lo grande de las obras de Dios, quién es Dios para nosotros, qué ha hecho. Pero todo esto que nos ha nombrado desde el versículo 1 al versículo 9 tiene que llevar a una finalidad nuestra, algo que nosotros tenemos que hacer, algo que nosotros debemos de poder reflejar en nuestra vida, no para tener una salvación, porque Él nos la ha dado, Él nos ha redimido a nosotras, sino que el conocer las grandes obras de Dios debe de llevarnos a nuestra vida, en nuestra vida, como dice en el versículo 10, a tener un temor acerca de Él. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su lor permanece para siempre. Tomando en cuenta la grandeza de las obras de Dios, uno debe apropiadamente temerle, pero es un temor, no un temor de miedo, es un temor lleno de amor. Dios debe ser considerado con respeto, reverencia y asombro, porque ese es el principio de la sabiduría. Hoy en día las personas no están interesadas en la búsqueda de la verdadera sabiduría. Hoy en día todo el mundo está preocupado por ser más popular. Y ahorita con los canales, con los medios de comunicación, cuántos seguidores tienes, cuántos no, qué es lo que haces, qué es lo que no, publican todo lo que hacen como para que las demás personas vean lo que está sucediendo en su vida. Quieren ser queridos y apreciados a través de todo esto, ser más de los demás. Y realmente la sabiduría que nos habla aquí, que es el temor y la reverencia a Jehová, queda a un lado. Y este versículo dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, si hoy tú practicas lo que dice en su palabra, no para salvación, sino porque realmente alabas y adoras al Señor, tanto con tus labios, con tus mentes, con tus pensamientos y con lo que haces, tienes buen entendimiento, tienes una sabiduría que no la tiene el resto del mundo. Entonces dice que podríamos hablar acerca de qué es el temor de Dios. Y el temor de Dios es una reverencia y respeto hacia Dios que puede pasar en las siguientes etapas y las tenemos allí. Una conciencia de que Dios es el dueño de nuestras almas, una conciencia de que Dios es el dueño de nuestras almas y tiene el poder de otorgarnos la salvación eterna. Nadie tiene el poder de salvarse por sí mismo. El temor a Jehová es saber que nosotros dependemos de Él, es saber que nuestra salvación no depende de lo que tú hagas, no hagas, a dónde llegues, dónde vas, de algo que tú hagas por sí, por tus obras, sino que depende únicamente de ese regalo inmerecido que te ha dado Dios y depende es de recibir y reconocer a Dios como tu Señor y tu Salvador, a Jesús en esa obra que hizo tan maravillosa en la cruz. El temor a Jehová es tener una conciencia de que Dios está permanentemente mirando todo lo que pensamos, decimos y hacemos, lo cual nos debería motivar a ser cuidadosas y apartarnos del mal. Es saber que tú nunca estás sola, que Dios está contigo, que Él conoce tus pensamientos, que Él conoce lo que tú haces, que Él conoce lo que tú digas. Así estés en la intimidad de tu habitación y estés solo y pienses que nadie te pueda ver o quieras hacer algo y como sabes que nadie está alrededor lo vas a hacer, recuerda que siempre Él está contigo. Recuerda que hemos de ser cuidadosas y vivir en constante
como les dijera, vivir tratándonos, vivir apartándonos de las cosas que a Él no le agrada. Temor a Jehová es un deseo consciente y permanente de agradar a Dios en todo lo que hacemos, no para salvación, como lo dije anteriormente, sino reconociendo que las obras de Dios son grandes, reconociendo todo lo que Él ha hecho y reconociendo la grandeza de ese Dios maravilloso que tenemos. Si proveyó de comida a su pueblo en el desierto, asimismo lo hará con nosotros hoy en la necesidad que tengamos, sea cual sea la necesidad que tengas, espiritual, física, alimento, económica, de amor, de regresar a un ser querido con tus hijos. Dios es un Dios grande y Dios es un Dios que tiene control sobre esa situación. Temor a Jehová es un reconocimiento humilde de que Él es Dios y nosotras somos su creación y por lo tanto Él es digno de ser temido y de ser reverenciado. Entonces, el recordar diariamente las obras, las grandes obras que Dios ha hecho, también en ver en las obras los atributos de Dios, que es un Dios de verdad, es un Dios justo, es un Dios clemente, es un Dios fiel, lo hemos reflejado en sus obras, esto nos debe llevar en nuestra vida diaria y hoy que lo hemos estudiado es a tener una reverencia por Él, es al saber que Él nos ha dado el regalo de la salvación, es al saber que Él está con nosotras siempre, que debemos de ser cuidadosas con lo que hacemos, con lo que pensamos y con lo que decimos, es tener en nuestro corazón diariamente un anhelo de poder honrarlo a Él con todos nuestros actos y agradarlo a Él. Es tener una posición en saber que tú no fuiste creada por una explosión, por un Big Bang, sino que tú fuiste creada por Dios, que es el dueño absolutamente de todo. Y por esa razón Él es digno de ser alabado y de ser temido. Entonces, este es nuestro estudio de hoy. Es un salmo realmente maravilloso. En la próxima semana vamos a estudiar el Salmo 112, que nos habla acerca del hombre de Dios, y vamos a enlazar estos versículos con los que vamos a estudiar en el próximo miércoles. Entonces, no siendo más, gracias por conectarse, gracias por llevar estos estudios y nos vemos el próximo miércoles para continuar con nuestro estudio de Salmo.